Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión me da mucho gusto saludar una vez más aquí a mi querida Meme Yamel. ¿Cómo estás, Meme? Bienvenida. Muy bien, muy emocionada de lo que vamos a platicar hoy. Sí, de las absurdas, ¿verdad? Sí, sí. No te veíamos desde la despedida. Exacto, ¿verdad? desde la despedida no nos veíamos y ahora regresamos a lo más absurdo, de lo que ya es absurdo en algunos medios. Sí, la mayoría, ¿no? Sí. Gracias por estar con nosotros, Meme. Vic, también, gracias. No, al contrario, pues aquí muy contento. Vamos a ver unos muertazos, ¿no? Del Día de Muerto. Sí, además, bueno, pues estamos en plena festejo, celebridad de el Día de Muertos. Vamos a empezar con las absurdas. Empezamos con Alarraqui. Qué horror. Hablan muy mal de México en Francia, hablan muy mal de México en España. Bueno, en España se cachondean de México. La esencia es que Claudia y López Obrador están locos, totalmente. Se burlan mucho, o sea, adoran a los mexicanos, no soportan a Sheinbaum y esto. Y en Francia sí lo toman más en serio, no porque no han tenido broncas con Francia. Ellos tienen la percepción en Francia que ya llegamos a la dictadura, como Venezuela. Equiparan mucho Venezuela con México. Esa es la percepción que hay en Francia. Y pues, ¿cómo está la metodología de esta encuesta o este censo casa por casa? Los franceses y los españoles, ¿no? Meme, ¿cómo ve? Bueno, si ellos fueron los que confiaban en las encuestas de Massive Caller, bueno, también no podríamos esperar otra cosa. Sí, tampoco, ¿no? ¿Qué esperanzas tenemos, no? Sí, pero me los imagino casa por casa, ¿no? Con su libretita preguntándole a los franceses y a los españoles, ¿creen que México ya es una dictadura? ¿Es como ¿Ya Venezuela? se parece a Venezuela? Sí. ¿Podemos rebautizar a México como Venezuela del Norte? Entonces, sí me los imagino casa por casa. Aparte estamos hablando de Alarraqui. Ese programa que hoy dice que son la resistencia, pero en realidad es el programa de comedia involuntaria, lágrimas de fachos, diría yo. Que a nosotros nos da mucho material. Claro, ¿no? es que ese gusto es un gusto culposo. Sí. Cuando dices, bueno, ¿quién podría estar peor? Te volteas a ver el programa de Alarraqui y dices, bueno, ahí está. Todos los que colaboran con él, ¿no? Exacto. Y bueno, ya hubo grandes escenarios donde llegan otras personalidades, por ejemplo, el de Teletón, y ellos como que intentando, es que, a ver, sí, pegarle, ¿no? Y que se sienta el de Teletón y dicen, te voy a decir una cosa. La verdad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos dejó más de 20,000 niños becados. Sí. Es el primer gobierno. Creo que dijo eso, ¿no? Sí, lo dijo. Exacto. Y no daba crédito. Que es el que más ha apoyado, ¿no? A los niños con alguna discapacidad. Con alguna discapacidad, exacto. Y no daba crédito, no es la primera vez, ya van varias que llegan personas a las que intentan como invitar para golpetear y salen completamente le sale el tiro por la culata, dice, ¿no? Exactamente. Pero pues es parte, ¿no? O sea, de las lágrimas y sonrisas, ahorita que decías lágrimas y risas que nos regala este programa. Pues sí, fuente pues de los deseos, ¿no? Fuente de sodas. A ver, también, ¿quién podría en España decir que Andrés Manuel y Claudia son locos? Pues a lo mejor los de Vox, ¿no? Y supongamos que sea cierto. O sea, ¿cuál es la relevancia para México, o sea, de lo que opinen? Pedro Sánchez, ¿no? O sea, o su majestad Felipe VI. A lo mejor a ellos sí les importa mucho, ¿no? No, pues sí se ve que sí se les... Lo que diga Felipe VI. Aparte de que lo que les preocupa, o sea, yo sé que están muy preocupados por lo que pueda decir España, pero también creo que en este rol de España y las disculpas y demás, pues nosotros también les hemos mandado involuntariamente a nuestros peores perfiles. Pero yo como que les encanta tenerlos. Exacto. Ahí. Es que les encanta. Está Salinas. Está Salinas, está Peña, bueno, ya se fue Marco Cortés, está Calderón, ya regresó, está Calderón. Ciro Gómez Leiva, si vamos de los medios, también, ¿no? También, Ciro Gómez Leiva. No. Puro titán, o sea, puro producto nacional de exportación. Exacto, solo por eso que ya no piden disculpas. Con razón no nos quieren. Exacto, con razón no nos quieren. Sí, ahí bueno, sí. Pues ahí está. Vámonos con otra. Ahora es Anaya, que también estuvo exiliado un montón de tiempo. Esto está
cada vez peor. O sea, cuando uno cree que ya hicieron lo peor que podían hacer, nos vuelven a sorprender. O sea, uno pensaba que lo de la reforma judicial era, digamos, ya el extremo, porque la reforma judicial, Carlos, literalmente implica que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. Y ese 46%, Carlos, que no votó por ellos, también es pueblo. Pero ellos todo el día repiten que el pueblo, como si el 100% de los mexicanos les hubiera dado un mandato. O sea, todo esto parte de una mayoría artificial que particularmente aquí en el Senado obtuvieron a la mala, porque obtuvieron los votos que les faltaban de manera gangsteril, de manera porril, de manera ilegal. Para ponerlo en síntesis, esto es ya el poder total y absoluto para Morena, para que hagan lo que se les pegue la gana. Pero que lo diga él, ¿no? Acusado de que todas estas reformas estructurales del Pacto por México fueron vía los moches y que esté hablando de esto y sin superar todavía, ¿no? Lo de la mayoría calificada. Es insuperable para la derecha esta parte, ¿no? De a 6 millones de pesos, ¿no? Dicen por ahí que costaban los votos de Anaya, que hablando, pues un muertazo político, ¿no? Oye, póngale su calaverita. Anaya. Bueno, pues hoy que estamos La calaverita. en pleno día. Recuerdo, hablando de los medios, ¿se acuerdan qué es lo que dijo Sarmiento sobre esos billetes? Que eran el aguinaldo. Que no eran una mordida, que eran, o sea, que era el aguinaldo que, según Sarmiento, el aguinaldo de los senadores se pagaba en efectivo y en bolsas de plástico y todo, ¿verdad? Y exactamente. Parece muy interesante. Vaya, Ricardo Anaya, hay que también decirlo, él se autoexilia. Porque él es el que sale del país con con acusaciones y demás, y en vez de hacerles frente ante las autoridades, en vez de demostrar lo que según él tenía pruebas y evidencia, termina autoexiliándose. Y ahí hubo una inacción de la Fiscalía General de la República, porque de hecho incurre en un desacato cuando no acude a la tercera audiencia que tenía que acudir de manera presencial. Su defensa se hizo como que es que yo no sé en dónde está mi defendido, y el juez le había dado luz verde a la Fiscalía para que ejerciera una acción penal y pues lo regresaran, que nunca pasó. Hoy ya regresa Ricardo Anaya como senador. Ya con el fuero. Ya con fuero y ha ido cambiando. Creo que hemos visto cómo ha ido cambiando mucho. Hasta le creció el pelo. Hasta le creció el pelo. Y ha tenido coincidencias, ¿no? Cuando fue lo de la reforma para regresar, ¿no? Las vías férreas para transporte de pasajeros, los trenes de pasajeros, la vota a favor. O sea, como que ha ido cambiando algunas cosas, pero en esencia sigue llegando al mismo absurdo de decir es que es una dictadura, Morena tiene un poder absoluto. Bueno, pero si nos acordamos de la reforma justo, la energética del 2013. Sí, claro, ¿no? Es más mentiroso porque sí está basado con respecto a la votación, pero las encuestas últimas muestran un respaldo a Claudia de más del 70%. Esto quiere decir que más de las personas... Sí, o sea, muchas más de las personas que votaron por ella el 2 de junio pasado respaldan su gobierno aquí, y sus decisiones. Con una encuesta de Encol que los panistas Encol. Sí, bueno, eso fue con Andrés Manuel. Sí. Había el 70 y tantos % de panistas que respaldaban y aprobaban el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y una última encuesta también de hace unas últimas semanas con respecto a Claudia hablaba del 90% de la gente que está esperanzada en que va a continuar el proceso de transformación. Entonces estamos hablando de que estas cifras que ellos están poniendo son engañosas con respecto a lo que ellos dicen esta mayoría calificada artificial, ¿no? O tramposa. Pues no es así, hay un consenso. Fueron sus leyes, que aparte hay que recordar. Sí. Fueron sus leyes. ¿Quiénes aprobaron sus leyes, las sus condiciones, ¿no? Exacto. ¿Quiénes fueron los que aprobaron las reformas electorales? ¿Quiénes fueron los que aprobaron las reformas que permitían esta representación de plurinominales? No fue Morena. Morena lo intentó reformar en el 2022. Ellos se opusieron. Exactamente. ¿no? Y además, fíjate, si hubiera enfrentado la ley, pues lo hubieran soltado los jueces. Ya la sabemos. Y estaría absuelto. Pues sí. En una de esas sí es verdad. Como Rosario Robles. Es muy probable. Ya nos absolvieron. La tendencia indica que eso hubiera pasado. Sí. Vámonos con Alejandro Rojas. Aquellos que albergaban dudas de buena fe de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no iba a tomar la ruta autoritaria, lamentablemente para México se están cumpliendo porque pretenden imponernos una ideología nacional populista para consolidar un régimen fascista, autoritario, antidemocrático y militarista. Salgamos a la calle días previos a que la Corte se pronuncie. Recabemos las firmas de millones de mexicanas y mexicanos
para solicitar la revocación de mandato del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Exijamos nuevas elecciones presidenciales y le exijamos a los dirigentes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos de la oposición, para que seleccionemos desde ya a los representantes de casilla que van a recabar esa acta de conteo de voto para subir cada acta a un sistema paralelo al INE y construyamos una candidatura presidencial que no se agache, que no se raje y no se rinda. Ahí como que le dio su golpe a Xóchitl, ¿no? Pues yo siento que tiró pa'l monte, ¿no? Estás hablando ahí Oye, pero ya dice todo lo que quiere en lo que ellos visualizan, que es su escenario, ¿no? El mejor escenario de la derecha, pues casi ya quítenle el registro a Morena y que no participe Morena ni ninguno del bloque de la 4T en las elecciones. Y repitan las elecciones. No, eso ya se fue a 2030. Con un candidato único que sea el nuestro, pues sí, así sí ganan, pero, ¿no? ¿sabes? Me recuerda mucho a esta idea que traían los Ferris, bueno, sobre todo Ferris papá, con este grupo de que se organizaron un recuento de sus sábanas. Es cierto. ¿De dónde salían? Ellos las hacían. ¿Y dónde las? En su propia plataforma. Y decían que había sido una mayoría. Cuando preguntabas el número, 15,000. Entonces, según ellos, con 15,000 sábanas que ellos habían hecho, que subieron a una propia plataforma, ya demostraban un fraude y entonces le podían decir a las autoridades internacionales que tenían que reponer el proceso electoral. Estoy escuchando a Rojas decir exactamente lo mismo. Exacto. Por cierto, ¿por dónde irá ese proceso? Ya ni quien se acuerde, ¿no? Me lo dijo. Seguramente estará en el Tribunal de lo Absurdo. Sí, ese tribunal yo creo que es el que lo va a llevar, pero es verdad. Nadie más. ¿Cómo ves? Sí, no, bueno, y también que se aventó ¿cómo se llama? De decir la revocación del mandato y pues los primeros que se echan para atrás a la hora de la hora son ellos. Pues no dijeron que no votáramos, ¿no? Exactamente, que era autoritario, dictador, que el presidente hiciera eso. Y ahora sí quieren adelantado, pues espérense, 2027, ¿no? Es la fecha. 2027, exactamente. Es un proceso de revocación de mandato que, así como lo hizo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy la presidenta dijo que también va a promover el suyo. Tal vez en esta sí van a querer participar, ¿no? Quizás no creo. No creo tampoco. Sí, pero es que bueno, con ese nivel con ese nivel de popularidad de la presidenta, sí, yo creo que no van a querer entrarle. Es que no sé si se han dado cuenta que hasta los que criticaban a la presidenta y rescataban y le quemaban incienso a Xóchitl Gálvez, están a favor hoy de la presidenta. Hasta en los medios un día los ves quejarse, pero al otro día los ves celebrar y un día los ves que sí, ella se fue a Acapulco y que qué bueno que fue a Acapulco. Y que ahora si no, que va a ir a lo del G20 de ahora Brasil, qué ¿no? bueno que sí va a salir. Entonces, sí, México regresa al concierto de las naciones, dice. Como Rafa, el de los Simpsons, de estoy feliz. Estoy enojado. Sí, están como entre una orfandad y esa orfandad yo creo que provocó una bipolaridad o la bipolaridad política ya la tenían y se intensifico con la orfandad de oposición. Sí, o sea, cada día van despertando con un humor distinto. ¿no? Despiertan exacto con un humor distinto y cambia. Sí. Ya es si es en la mañana, tarde o noche, pero valdría la pena guardar estos videos para cuando sea la revocación de mandato, porque así como lo hicieron con la de Andrés Manuel, que no la querían, ahora sí la quieren. Quiero ver si en 3 años la vuelven a querer. Vamos a ver. Así es. Vamos con Leonardo Kurchenko. Que buena parte de estos derechos llegaron a la Constitución mexicana en la última década y media o 2 décadas por firma de convenios internacionales, por acuerdos con Europa, por acuerdos con Estados Unidos, por acuerdos que México sostuvo un andamiaje de acuerdos internacionales al inicio de la transición democrática, digamos, en términos de libertad de expresión, en términos de derecho de seguridad, de una serie de cosas que no teníamos aquí. La prohibición de la tortura, una serie de elementos que no tenía nuestra Carta Magna y que en los últimos 15 o 18 o 20 años se han ido incorporando. Y hoy pues se ve, usted lo decía hace un rato, una regresión o vamos para atrás, pero pues hay una enorme preocupación porque esto, si sigue en esa ruta, pues difícilmente se podrá llamar un régimen democrático.
¿Y de qué sirvieron que haya firmado internacionalmente todas estas cartas para la libertad de expresión y tortura? Si fue justamente en los sexenios de ellos en donde exponencialmente aumentaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura como método de investigación hacia las personas, y que por cierto muchos de ellos eran totalmente inocentes, no tienen nada que ver con el crimen organizado. Y con respecto a la libertad de expresión, Meme, también hay que acordarse que quien firma el pacto de silencio para que no se hablara de toda esta barbarie que ya se estaba desatando fueron justamente en ese sexenio donde todos los dueños de los medios y prácticamente todos los comunicadores del país firmaron ese convenio, ese pacto criminal, para no decir la barbarie de sangre, derramamiento de sangre y violencia que estaba pasando en nuestro país. Hay algo que decía, que en ese momento Pascal Beltrán del Río decía que la razón por la que no hablaban no era porque no existiera un pacto, no, sino porque no querían hacer apología del delito y querían darle a la ciudadanía alternativas distintas para ver. Se aventó un choro así. Varios años después, hoy el mismo Pascal Beltrán del Río es el primero que está publicando cuando algo ocurre y lo magnifica. Entonces, o lo inventa. O lo inventa. Sus Sí. propias palabras se las están comiendo, ¿no? Lo que antes decían no y ya no, pero volvemos al síndrome de la orfandad y la bipolaridad política y mediática. Lo que sí es muy lamentable es que rescaten o que quieran hacer referencia a la administración de Calderón como si hubiera sido una gran administración en materia de derechos humanos, incluso con el tema de la reforma. Hay varios abogados que regresan al calderonato para decir que en 2011 fue Felipe Calderón el que hizo la mayor modificación en materia de derechos humanos, llevándonos al concierto de las naciones, elevando los derechos humanos. Y cuando volteas a ver una cantidad de estudios que se hicieron previos, durante y posterior a su administración, te das cuenta, y sabemos hoy, que la mayor administración que violó derechos humanos fue la de él. Claro. Entonces, poner a Felipe Calderón o su administración en materia legal, jurídica o administrativa como un ejemplo de derechos humanos no es ejemplo, en realidad es un insulto. Sí, no, es una total falta de respeto. Ahora que dice que ya con estas reformas y eso ya no va a haber constitución, ya no va a haber poder judicial y esto es una dictadura, pues en realidad se parecía más la dictadura a lo que hemos vivido y lo que vivíamos anteriormente. Y además una narcodictadura, porque hay que acordarse que en el sexenio de Calderón también, en diferentes estados de la República, los medios de comunicación los controlaban. Por ejemplo, un caso en el norte, los Zetas, y lo controlaban dando dinero a los de Televisa para que no pasaran los nombres o no pasaran las noticias de sus sicarios. Y desde Televisa se repartía el dinero también para otros medios locales de comunicación, ¿no? Entonces, esa sí era una dictadura. Y bueno, pues ahora es esta parte de hipocresía y cinismo. Dos falacias, ¿no? Además, porque, o sea, a ver, el que en los hechos, bueno, que en el papel estuvieran garantizadas, eran las garantías individuales, claro, esas han estado desde 1917, o sea, la libertad de expresión, todo eso está, nada más que se llamaban garantías individuales, y en su momento, para hacer una estandarización respecto al derecho internacional, se cambió el artículo 1 y se le pusieron derechos humanos. Pero básicamente, o sea, prácticamente, o sea, sí tiene sus diferencias, ¿no? Pero efectivamente esa es la primera falacia. O sea, no es que, ay, gracias a Calderón ya teníamos garantías individuales, no, estaban desde 1917. Pero la otra gran falencia es que efectivamente, o sea, se modifica esto, pero pues en los hechos vimos todas Pues es las letra violaciones muerta. de derechos humanos. Así es. No, es letra muerta. Bueno, pues vamos a votar. Está peleado cada semana, ya se pone más peleado el asunto. A ver, Meme, democráticamente, ¿por quién votas? Democráticamente, yo creo que me voy sí con Alejandro. Con Rojas Alejandro. de Durán, sí, porque es que regresar al escenario donde se quejaban de la revocación, regresan y si quieren la revocación, pero muy probablemente en 3 años no van a querer No, la pero es que revocación. ellos la quieren ya. Es que es cuando quieran. Sí, es cuando ellos quieran. Ellos Sí, quieran claro, y luego claro. regresar al escenario del fraude, pero no hubo fraude, pero sí, pero no. O sea, es esa dictadura de minorías que quieren vender como si fuera todo el pueblo, su pequeño grupo del 1%. Esa creo que Y se lo vale la creen, pena. se lo Sí, creen. O sea, es que sí viven lo en creen. ese mundo, viven en ese pequeño mundo. Sí, yo también honoris causa, además por la trayectoria que tiene, porque pues, Sí. fue senador, ¿no? Ahí. Sí. Además, un traidor suelo, ¿no? Sí, sí, es un traidor. Sí, Sí, claro. sí. Sí, sí, ¿Y ve sí. dónde acabó? En Atípica, el basurero de la historia. Sí, haciendo columnas o videocolumnas en la típica. Yo también voto por Alejandro Rojas. Yo creo que si él estuviera en una elección popular no tendría No. esta cantidad de No, votos, sí, Meme. no. Así yo que tampoco. vámonos a los hilos del horror.
Y desde el más allá o desde el más acá, mi querida Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Bienvenida. Pues un poco muerta el día de hoy. Muerta, pero Bueno, con Sí. estos personajes todos, ¿no? Oye, es que literal están para morirse. Y esta De semana, risa, pues, de risa. les traigo a un detractor que tiene una historia bastante peculiar. Fíjense que investigando, pues, viene desde la izquierda de luchas, pero pues no sé qué le pasó, se le cruzaron los cables y pues, ¿les parece si vamos a verlo? Vamos. Venga de ahí. Dice la sabiduría popular que la cara más real de una persona se muestra al momento de despedirse. Y el personaje de hoy no solo mostró su verdadera cara, sino que se convirtió en todo lo que juró destruir. ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! Hoy les presentamos a Alejandro Rojas Díaz. Alejandro, estás hablando como si fueras Walter Mercado. No, ¿por qué? Porque pareces ver un futuro que no se refleja. Para que vayamos entrando en contexto, este personaje que cuenta con estudios en ciencias políticas, filosofía y diplomacia, inició su trayectoria política como secretario privado de Porfirio Muñoz Ledo, fundador del desaparecido partido PRD. Nos va a costar históricamente lo que no tienes idea. Trabajó como asesor político con Marcelo Ebrard y, por supuesto, con el expresidente Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así que, como podemos ver, se codeaba con la izquierda de nuestro país. Sin embargo, su carrera política dio un giro inesperado y es ahí cuando comienza la historia negra. Liga número 1. El miércoles del León. Como algunos recordarán, la gobernadora de Campeche, haciendo uso de la libertad de expresión y las plataformas alternativas como YouTube, inició un proyecto llamado El Martes del Jaguar. Laida me está pegando, ¿no? Bueno, le digo, uno se defiende sola y él no puede defenderse solo. En el que expuso algunas conversaciones incómodas entre Alito Moreno y Ricardo Monreal, lo que causó diversos enfrentamientos y roces internos en Morena. ¡Quieren callarse! Sin embargo, muy lejos del interés por una conciliación, Alejandro Rojas, quien todavía en ese momento era militante de Morena, se lanzó al estrellato en su faceta de influencer, inaugurando el Miércoles de León, programa en redes que aseguraba usaría para desmentir y atacar a Laida Sansores. El programa del senador suplente llamado El Miércoles de León iba a comenzar hoy a las 8 de la noche. Sin embargo, a las 8 anunció un retraso de 30 minutos. A las 8:30 el programa seguía sin empezar. A las 8:45 en un tuit dijo que tenía problemas técnicos debido a que nunca había hecho un programa de este tipo y que pues tenía problemas para conectarse con el internet. Sin embargo, tras el fracaso rotundo de dicho programa, Rojas tuvo que mirar nuevos horizontes y abandonar las filas de Morena, con quienes ya no se sentía en sintonía, dejando así el puesto como senador sustituto de Ricardo Monreal el 28 de enero de este año. Liga número 2, detractor a gran escala. Pero Alejandro Rojas no solo ha atacado a Laida Sansores, ya que también se ha lanzado a la yugular de los dos pilares de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador y la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya lleva su buen tiempo haciéndolo. Como lo vimos esta semana, no piensa parar. El presidente López Obrador, que tiene todo el derecho de promover y de hablar muy bien de sus corcholatas, me parece que ahí hizo una omisión que no merecía a Ricardo Monreal porque ha sido un aliado leal. Y hay bastantes aspectos de fondo por los que Rojas se encuentra enojado con la Cuarta Transformación, como el hecho de que no pudo ser presidente del partido Morena. Yo quise ser presidente de Morena precisamente para que Morena no se convirtiera en un partido de Estado. Y es muy válido que tome decisiones de acuerdo a sus intereses. Lo que sí nos salta es la manera en la que utiliza diversos espacios para la difamación, diciendo que el expresidente AMLO restauró un viejo régimen autoritario o que el país vive una militarización, cantaleta que ya hemos escuchado antes. Pero lo que sí lo dejó ver como lo que es fue que no solo se apartó con dignidad del movimiento de izquierda, sino que fue a apoyar la campaña de Xóchitl Gálvez, incluso asegurando que todo el pueblo de México votaría por ella. Va a ganar Xóchitl Gálvez la presidencia, vamos a ganar el Congreso. Sin duda alguna, habría sido preferible su retiro de Morena sin caer en arenas movedizas. Pero bueno, así las caras reales de estos personajes que se mueven a donde el viento los lleva. Oye, Sandy, ¿tú no saludaste? Ay, no, perdónenme, qué gusto Como viene del estar. más allá. Es que viene del más
más allá. Los desconoció. Sí, como que no agarraba la onda quién eran. Siempre es un honor estar con. Ahora sí, ya un honor. Y un honor estar con Meme. Oigan, pero bueno, regresando al personaje del día de hoy. Déjenme regresar. Regresando al más acá. De verdad, qué oso ser Alejandro Díaz y venir de trabajar con personajes pues tan emblemáticos en la izquierda de nuestro país y terminar apoyando a una candidata como Xóchitl Gálvez. A mí me sorprendió el dato de lo de López Obrador. De todos los demás no es como que sea como un referente de grandes de izquierda, ¿no? Pero se ha movido allí entre varios personajes, imagínate. Porque fue vocero también de Ricardo Monreal, ¿se acuerdan? Y desde ahí como que empezaba senador suplente. Desde ahí empezaba como a hacer críticas, ¿se acuerdan? Sí. También en la Ciudad de México estaba encargado de temas de turismo, que le tocó hacer como varios eventos en la Ciudad de México cuando sus aquellos ayeres, ¿no? De que la capital estuviera como a elevarla a grado turístico internacionalmente. Entonces como que sí lo ha presumido, pero sí es muy cercano, sobre todo a Monreal. A Monreal, pero yo creo que su cálculo estuvo muy malo, porque yo creo que todavía lo pelaban un poquito más acá, pero allá ya terminar en Atípica, pues ya no. Iba a decir, es un muertazo político, justamente. Bueno, pero es que ya todos los que son políticos están... Hasta en Latinos ha caído, ¿eh? Latinos, Atípica. Atípica, Latinos, o sea, ya... Entre Latinos y Atípica hay un escalón de diferencia. Pero ya se está derrumbando. Ya se está derrumbando el escalón. Ya entró en... Era como ver Chespirito y luego a Jacobo Saludowski. Ya lo mismo. Oye, ya, el tiempo ya nos está terminando. Ay, no. Pero hay que agradecer a Nos puede nuestros... traer del más allá tiempo. Ya es momento de que regreses. Sí, ya es momento ya se tiene que ir, ya se tiene que ir. Que hagan el efecto que me desaparezco. Ya se está apagando. Entonces ya. Hasta la próxima. Meme, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, Vic. Pues muchas gracias y qué gusto tener aquí a Meme. Siempre es un Más gusto. Y mi seguido. querida Sandy. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre es un honor. Aunque no te salude, ¿no? Es un honor. Oiga, nosotros nos vemos el próximo sábado a las 18 en resumen, 18:30, Lo Más Absurdo, y totalmente en vivo el lunes a las 19 horas, aunque usted no lo vea, no se lo puede perder. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese.